Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a Segundo Libro de Reyes, capítulo 9. Pues ahí vamos avanzando, ¿no? Conociendo a todos estos reyes que tuvo el pueblo de Israel. Y qué locura, ¿no? La semana pasada veíamos, nos enfocamos un poquito, o más bien regresamos a ver nuevamente a los reyes del reino de Judá, que ya no los habíamos visto, nos habíamos enfocado en los reyes de Israel, pero vimos cómo Dios unge no solamente al rey de Israel, sino también al rey de Siria, ¿no? Porque realmente podemos ver en la palabra que Dios quita y pone reyes, ¿no? Todo gobernante puesto en el mundo está puesto por Dios, ¿no? Y hay muchas cosas que podemos pensar en eso y decir, oye, pero es que hay gobernantes que son terribles, ¿no? ¿Cómo pueden estar esos gobernantes? Pues muchas veces es porque el pueblo así lo necesita, ¿no? Y lo hemos estado viendo en Israel, ¿no? Creo que tenemos los gobernantes que necesitamos y a veces los que nos merecemos, ¿no? Y yo sé que digas, ay, pero es que yo me merezco algo mejor. Y bueno, ya empiezas a conocer al Señor y empiezas a ver lo que realmente nos merecemos y decimos, no, pues creo que pues Dios sigue teniendo misericordia, ¿no? Y bueno, hemos estado viendo cómo estos dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, en este pueblo de Israel dividido, han pasado por varios reyes, algunos buenos, algunos malos. El reino del norte, hasta el momento puros malos, y la triste historia es que nunca tuvieron un rey bueno en el reino del norte, ¿no? En el reino del sur empezaron bien, ya sabes, David, bueno, era un reino unificado, pero después empieza esta división, Roboam, un rey malo, después su hijo, malo, pero después vimos a Asa como un rey bueno, Josafat como otro rey bueno, pero veíamos la semana pasada cómo quizá no consideró el no asociarse contra este rey Acab, un rey pagano que le había dado su corazón a un ídolo, a Baal, ¿no? Y cómo el salir con él, el asociarse con él, hizo que su hijo se casara con la hija de Acab, y entonces ahí empezó un momento oscuro en el reino de Judá. Pero hoy vamos a ver en este capítulo 9 el final del reinado de Joram de Israel. La semana pasada vimos la muerte de Joram, pero de Joram de Judá, ¿no? Hoy vamos a ver la muerte de Joram de Israel. Y este rey Joram lo hemos estado conociendo ya en varios capítulos, ¿no? Veíamos cómo Dios le ha mostrado evidencia en diferentes momentos. Josafat mismo salió con él a la batalla cuando se rebelaron los hijos de Amón, ¿recuerdas? Y salen, y en el desierto este rey lo vimos culpando a Dios. No, es que Dios nos ha sacado aquí para matarnos, ¿te acuerdas de eso? Después lo vimos cuando el rey de Siria pide a este rey Joram que sane a su siervo Naamán, ¿no? Bueno, se lo envió a él para que Joram hiciera lo suyo, como llamar a Eliseo para que Eliseo lo hiciera, pero él se rasga las vestiduras y dice, no, él quiere mal contra mí. Lo vemos todo el tiempo desconfiando de Dios. Después lo vimos también culpando a Dios, tratando de cortarle la cabeza a Eliseo. ¿Recuerdas eso? Y vemos cómo Dios se ha estado revelando una y otra vez para que él pueda conocer quién es. Pero es un rey que está endurecido completamente, no puede confiar en Dios, ¿no? ¿Recuerdas este capítulo 6? Al final del capítulo 6 él decía, ¿para qué de esperar más a Jehová? No vale la pena, él no va a ayudarme, ¿no? Entonces hemos visto a este rey y hoy vamos a ver cómo termina su reinado. También vamos a ver el principio del reinado de Jehú, que va a ser el que lo va a sustituir. Y también el final de cómo termina el reinado Ocosías, sí, rey de Judá, que fue hijo de Joram, que vimos la semana pasada cómo murió. Entonces, pues vamos a estar viendo estos reyes aquí, y bueno, vamos a empezar haciendo una oración. Señor, gracias te damos porque podemos reunirnos esta noche, porque
necesitamos, Señor, ser renovados, como cantábamos, Señor. Renovados en nuestro entendimiento, Señor. Y Dios, gracias porque sabemos que esa obra tú la haces, pero gracias porque nos invitas a participar de ello, viniendo delante de ti, abriendo tu palabra, conociendo tu verdad y conociendo todos estos principios bíblicos que quieres para nosotros, Señor, los cuales has dejado, Señor, para que vivamos delante de ti como tú quieres, Señor, que seamos agradables a ti, Señor. Por favor, pone en nuestro corazón ese deseo de conocerte, Señor, y abre nuestro corazón para poder recibir tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, déjame empezar a leer los primeros versículos. Dice versículo 1, capítulo 9. Entonces, el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego esta redoma, la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir, no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Vemos nuevamente al profeta Eliseo. Si recuerdas, al final del primer libro de Reyes, bueno, no exactamente al final, capítulo 19, este capítulo 19 es donde Elías se va todo lleno de miedo y termina en Horeb, ¿no? Diciéndole a Dios: pero yo soy el único, quieren matarme. Y Dios le dice: levántate y ve. Lo vimos un poco la semana pasada, lo recordábamos. Le dice: vete, regrésate y vas a ungir a Hazael, rey de Siria, que lo vimos la semana pasada. Vas a ungir a Eliseo en tu lugar, pero también mencionaba que ungiría, en el versículo 16 dice, a Jehú, hijo de Nimsi, por rey sobre Israel. Ahora han pasado muchos años de eso. Y como te decía, Eliseo fue el encargado de continuar con este ministerio de Elías. Entonces ahora se está cumpliendo esto. Después de muchos años, aquí en el capítulo 9 de Segundo de Reyes, vemos qué es lo que Eliseo hace. Pero si te das cuenta, no es Eliseo el que lo hace, sino Eliseo manda a un joven profeta de estos estudiantes de estas escuelas de profetas. Y es interesante porque por más joven que sea, Dios te quiere usar. Dios nos puede usar, no importa la edad. Y vemos que Eliseo le da instrucciones muy precisas. No sabemos la razón por la que Eliseo no fue. Probablemente Eliseo, como sabiendo cómo es el rey Joram, si Joram se llegara a enterar que él fue a ungir a Jehú, pues se iba a meter en problemas. Entonces prefiere mandar a uno de estos que pasan desapercibidos, ¿no? A uno de estos estudiantes, pero le da instrucciones muy precisas. Dice, primero le dice: ciñe tus lomos. Y esto es básicamente ponte en forma, ¿no? Es como decirle: ponte los tenis
ponte en una posición de trabajo porque vas a ir y vas a correr y te vas a exponer, ¿no? Es como una posición de trabajo. Ceñir los lomos era básicamente ponerte una faja porque ibas a cargar pesado. Entonces le dicen, no va a ser fácil. Y sabes, una cosa, nuestro llamado a anunciar las buenas nuevas de Dios no es algo fácil. Dios quiere que seamos valientes y que ciñamos nuestros lomos, ¿no? En este caso que nos fajemos bien porque va a ser duro. Este caminar va a ser duro. Nos vamos a enfrentar con cosas complicadas y realmente lo que le está pidiendo no es algo sencillo. Va a ungir a un príncipe como rey de Israel. Ahora, este príncipe no es cualquier príncipe, ¿no? Sino era uno que estaba en el ejército, probablemente un general del ejército, alguien importante para Joram. Lo vamos a ver más adelante. Pero él le dice, ciñe tus lomos, toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Ahora, sabes, Eliseo regularmente su casa estaba en el Monte Carmelo. ¿No? Probablemente ahí es donde estaba, o no sé, quizá estaba en algún otro lugar donde estaban estas escuelas de profetas. No nos dice exactamente dónde está Eliseo. Sin embargo, va a Ramot de Galad. Galad está al otro lado del Jordán, donde 3 tribus de Israel escogieron ocupar esa zona. ¿Recuerdas cuando llegan a la tierra prometida? Dios les dice, van a cruzar el Jordán. Pero antes de cruzar el Jordán tienen una batalla y vencen a los reyes de esa zona. Y la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés dicen, bueno, nosotros queremos este lugar, es buen lugar, nos gustaría quedarnos aquí. La próxima semana vamos a ver cómo esa ciudad era más vulnerable. Esas ciudades eran más vulnerables por estar al otro lado del Jordán. Pero esta zona se le conoció como Galad. Y entonces lo manda hasta allá. Eran varios kilómetros que tenía que recorrer. Pero bueno, este hombre lo vemos que va, ¿no? Lo manda a ungir a Jehú y él va. En el versículo 4 dice, fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galad. No, me encanta porque es un joven, pero es obediente y lleva a cabo lo que le están pidiendo. Entonces, al final del versículo 3 le da una instrucción aún más precisa. Al final de que le hayas dicho esto, sales corriendo, ¿no? Y hasta para eso debemos ser obedientes, ¿no? Platicaba con algunos amigos y hablábamos acerca, bueno, estábamos estudiando acerca de la guerra espiritual, ese tema, ¿no? En un discipulado, ¿no? Y hablábamos las comparativos con las batallas físicas o lo que se hace en la milicia a la guerra espiritual, ¿no? Y hay muchos aspectos, ¿no? Pero una de las cosas que platicábamos es la disciplina, ¿no? Y el obedecer en el momento, ¿no? Porque si recibes una instrucción que como retirada, pues más vale que lo hagas, ¿no? Porque si no lo haces, probablemente entonces te quedes ahí y sufras las consecuencias, ¿no? Debe ser rápido, ¿no? Y Eliseo le da las instrucciones, dice, tú vas a ir, lo vas a ungir y después te vas a echar a correr. Y vamos a ver que así lo hace. Pero dice el versículo 4 que fue el joven y dice, y cuando entró aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Y Jehú pregunta, ¿a cuál de todos nosotros? Y le dice, a ti, príncipe. Aquí vemos como Jehú era una persona importante porque es el primero que responde, ¿no? ¿A quién nos estás hablando? Era una persona que tenía esa capacidad de responder rápido. Y dice versículo 6, y se levantó y entró en casa y el otro derramó el aceite sobre su cabeza. Algo que es interesante es que este hombre Jehú hace caso, le dice, tengo una palabra que decirte y dice, ok, pues vamos, no pone en duda y lo conocían y ahorita vamos a ver que ya sabían de quién se trataba. No sé por qué podían identificar a un profeta, pero seguramente había algo característico en él y por eso hace caso. Y dice que entran en la casa y el otro lo unge. Y las palabras ahí en el versículo 6 que le dice son interesantes. Dice, así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová.
La primera parte, cuando Eliseo le dice que diga esto, no lo dice tan completo, digamos, ¿no? O no dice todo esto, pero hay cosas interesantes como, ¿quién lo dice? Dios. ¿Pero quién es Dios? Dice Jehová, Dios de Israel. Y creo que eso es lo hemos estado viendo constante siempre cuando se levantaba un nuevo rey o cuando Dios le hacía un reproche a alguno de estos reyes, les decía que Él es el Dios de Israel. Algo que tenía que saber Jehú es que él no se iba a convertir en el Dios de Israel. Él simplemente iba a ser el rey, pero Israel tenía un Dios, tenía un rey sobre él mismo, ¿no? Sobre ese mismo rey. Entonces dice, yo te he ungido sobre rey, por rey sobre Israel, dice pueblo de Jehová. Y eso es lo que te digo interesante, porque insiste, este pueblo no es tuyo. Puedes ser tú el rey, pero el pueblo me pertenece. Y entonces, si es así, Jehú, ¿a quién le tendría que dar cuentas? Pues a Dios, ¿no? Y esto es importante para nuestra propia vida, porque aquellas cosas que Dios nos ha encargado, aquellas tareas que nos ha dejado hacer, o aquellos llamados que nos ha hecho, debemos considerar que al que le vamos a dar cuentas es a Él, porque Él es el que nos ha dado la encomienda. Pero no solo eso, sino aquello que estamos cuidando, que nos dejó a nuestro cargo, le pertenece. Es importante. Si eres padre, debes saber eso. Tus hijos primeramente le pertenecen a Él, y a quien vas a dar cuentas de su educación es a Dios. Tu esposa, Dios te la dio, y a quien le vas a dar cuentas de cómo la cuidas es a Él. ¿Te das cuenta? Todas esas cosas, ¿no? El trabajo que Dios te dio, ¿a quién le vas a dar cuentas? A mi jefe. Bueno, sí, pero primeramente a Dios. Por eso dice su palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces Dios le recuerda a Jehú que este pueblo le pertenece a él. Y después tampoco vemos esto en las instrucciones que le da Eliseo a este joven, pero quizá este joven lleno del Espíritu Santo le empieza a decir lo que implica que se va a convertir en este rey sobre Israel. Y es que Dios ya había dado esta sentencia en el versículo 7. Dios le dice que traerá el juicio, pero el juicio ya lo había anunciado, pero ya ha llegado. Y a veces no consideramos esto, ¿no? No consideramos que el juicio un día va a llegar. Mucha gente en el mundo entero vive su vida como si el juicio no fuera a llegar, ¿no? Muchos han escuchado el evangelio, pero hoy no se rinden. Y te puedo decir que hoy hay personas aquí que probablemente han escuchado el evangelio y no terminan por rendirse. Y siguen escuchando y siguen viendo la evidencia, pero no terminan por rendir su vida a Dios. Y entonces el juicio ha llegado, y ahora que Jehú es el rey, él tiene que ejecutar este juicio. Dice el versículo 7: herirás la casa de Acab tu señor, dice, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Ya hemos visto esto, ¿no? Tanto Acab como Jezabel, sirviendo a Baal, mataron a muchos profetas de Dios, a muchos siervos de Dios. No solo los expulsaron del reino, sino los mataron. Pero sabes que Dios sí lo ve. Y muchas veces pensamos en que Dios se ha olvidado y que Dios es injusto. Y todo lo que sucede en este mundo, Dios no está al tanto. ¿Sabes? Va a llegar el día en que Dios va a juzgar a cada uno. Dios sabe, Dios conoce cuántos homicidios se han cometido de gente inocente. Dios va a juzgar eso. Dios, y esa es nuestra mejor confianza, pero más vale que nosotros no seamos los que los hemos cometido, ¿no? Que nosotros no seamos aquellos que hemos pecado contra Dios, porque sabes, Dios va a demandar de tu pecado y te va a pedir cuentas, ¿no? Y aquí dice, yo vengaré, porque Romanos 12, 19 dice que
no ignoremos que de Él es la venganza. De Él es la venganza. Él se va a vengar y dice: yo voy a vengar la sangre de mis siervos. Y dice versículo 8: y perecerá toda la casa de Acab. Destruiré de Acab a todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Esto ya había ocurrido. De hecho, Dios igualmente le dijo esta sentencia a Jeroboam. Y fue Baasa el rey que se encargó de destruir toda la casa de Jeroboam. Pero después Baasa igual pecó contra Dios. Y fue Omri el que terminó con la casa de Baasa. Omri fue el padre de Acab. Entonces, aunque esto ya se había repetido, estos reyes, como tenían un corazón endurecido, no se daban cuenta que tarde o temprano el juicio llegaría. Y aquí llegó para la casa de Acab. Y entonces la casa de Acab quedaría completamente destruida. Y esto de la casa no es que iba a derribar una casa, un edificio, sino más bien la descendencia y todo lo que estuviera en torno a Acab. Ahora, como sabemos, estos reyes tenían muchos hijos y habían muchas familias alrededor. Y es que siempre las decisiones que tomamos van a afectar a nuestra familia. Siempre. Y a todos los que están a nuestro alrededor, sea como sea. Y es importante considerarlo. Entonces, después del versículo 10 habla de alguien más y alguien específico. Porque no fue solo Acab, sino dice: y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. ¿Recuerdas quién era Jezabel? La esposa de Acab. Una mujer idólatra que presionaba de alguna manera a su esposo, que era el rey, para que el pueblo fuera idólatra. Primero él se rindió a Baal y después establecieron la idolatría como ahora a Baal lo establecieron como el único Dios que había, ¿no? Quisieron deshacer toda evidencia de Jehová, el Dios de Israel, por la adoración a Baal, ¿no? Le construyeron un templo. Fue un tiempo oscuro en ese tiempo en Israel, pero Jezabel fue una mujer que influyó en su esposo. Y saben, chicas, mujeres, las mujeres son influencia para el marido. Son una gran influencia para el marido. Tú puedes influir a tu marido para bien o para mal. Es una mujer de Dios que está siendo guiada por Dios. Vas a ser una buena influencia para tu esposo. Aquí vemos Jezabel, también vendrá el juicio sobre ella, y el juicio es fuerte. Este juicio ya había sido mencionado en Primera de Reyes capítulo 21 por Elías. Vamos ahí a Primero de Reyes 21. Porque es esta historia donde Acab ve la viña de Nabot, un terreno al lado de su casa de Acab en Jezreel. Ve la viña de Nabot y quiere esa viña. Incluso se la quiere comprar. Le dice: pues es que está aquí al ladito de mi casa, me conviene y todo esto. Y Nabot le dice: pero no, pues es que Dios la dio a mi familia, no te la puedo dar. Y entonces él se deprime, se pone triste, y viene Jezabel y dice: ¿y por qué no te la va a dar? Solo pídemela a mí, yo te la puedo dar. Y entonces ella manda asesinar a Nabot, ¿no? Pero Dios, que todo lo sabe y que todo lo ve, está al tanto. Y entonces en el versículo 20, ahí en 1 de Reyes 21, le dice, de pronto va Elías a encuentro de Acab y le dice: me has hallado, enemigo mío. Y él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Entonces Dios ya había prometido este juicio. Pero ¿qué ha ocurrido en la casa de Acab?
Pues nada, no ha habido un arrepentimiento. Vimos en algún momento a Acab humillado, pero después regresa a hacer lo malo. Sus hijos viviendo el mismo camino de idolatría que les heredó su padre, ¿no? Y Jezabel sigue ahí, pero ha llegado el tiempo de que se va a cumplir el juicio. Versículo 11. Bueno, después de decirle esto, al final del versículo 10 dice: enseguida abrió la puerta y echó a correr, ¿no? Como un siervo obediente, es lo que hace, ¿no? Y dices: oye, pero eso no se ve como muy cobarde. Y si Dios te lo dijo, hazlo, ¿no? No, como Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, ¿no? Oye, pero eso no será muy cobarde. No, más bien tengo que ser fuerte. No, huye. En otro lugar también les dice: huyan de la idolatría. Y cuando la Biblia dice huye, ¿qué tienes que hacer? Huye, sal corriendo como un cobarde. No importa, Dios me dijo huye, entonces voy a huir. Qué importante es esto. Y este joven lo que hace es, pues sale corriendo, huye. Versículo 11 dice: después salió Jehú a los hijos de su señor y le dijeron: ¿hay paz? ¿Para qué vino aquel loco? Y él les dijo: vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Y ellos dijeron: mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo: así y así me habló diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Este joven sale corriendo, ¿no? Y Jehú sale con sus compañeros de guerra, porque son parte del ejército, y le preguntan: pues, ¿qué onda? ¿Todo bien? ¿No? ¿Hay paz? Y dice: ¿para qué vino aquel loco? Y es interesante esto, porque es un profeta y le llaman loco. Y la profecía, lo he explicado otras veces, es hablar de parte de Dios. Básicamente eso es profecía, el que habla de parte de Dios. Y de alguna manera todo aquel que ha creído en Jesús y ha recibido el Espíritu Santo en él, la evidencia, de hecho lo puedes ver en el libro de los Hechos, es la profecía, empezar a hablar la palabra de Dios. Eso es lo que hablamos. Y Dios nos ha encargado a hablar un mensaje, el mensaje de la cruz. Y dice Pablo en 1 Corintios 1:18 que el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, es locura para los que se pierden. ¿Te llaman loco? ¿La gente alrededor te dice que estás loco? ¿Te han dicho así? Si no te han dicho, probablemente no estás hablando el evangelio. Tienes que hablarlo. Y yo creo que es una bendición que te llamen loco. ¿Te rechazan? ¿Hay presión? ¿Le eres incómodo a la gente alrededor de ti? Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. La luz es incómoda cuando prendes la luz en un lugar oscuro. No sé si te ha pasado. Prendes la luz en la mañana, llega y prenden la luz cuando todo estás dormido, ¿no? Y todavía está oscuro. Te prenden la luz y ya dices: no, apágala, no, está muy fuerte. La luz es incómoda. ¿Eres incómodo para este mundo? Creo que eso es algo importante, porque un siervo de Dios, alguien que habla la palabra de Dios, alguien que habla el evangelio, va a ser incómodo a este mundo. Y te van a llamar loco. Y se van a burlar de ti. Y está bien. Y está bien. Jesús dijo: pues si me rechazaron a mí, ¿por qué no lo van a hacer a ustedes, no? Si son mis discípulos, ¿no? Entonces, creo que muchas veces no recibimos este halago, podría decir así, de estás loco, porque nos falta hablar la verdad. Lo identifican como un profeta y le dicen: ¿para qué vino a ti aquel loco? Pero es interesante porque las palabras de aquel loco, ¿cuáles fueron? Pues las palabras de Dios que le dijo a Jehú: vas a ser rey sobre Israel. Y mira,
De pronto en el versículo 3 dice, cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto. Pues no era un loco, pero eso quizá a estos hombres les convenía. Quizá ya estaban cansados de Joram. Como leíamos la semana pasada en Crónicas acerca de Joram, el rey de Judá, que decía que al final la gente ya estaba harta de él. No, quizá es lo que está sucediendo aquí en el ejército, y al escuchar esto dicen, claro, ¿no? Nos conviene un nuevo rey, y lo estiman así y empiezan a decir, Jesús es rey. Y bueno, y los siguientes capítulos nos van a decir cómo es que toma posesión del reino Jehú. Versículo 14 dice, así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Nos va a decir cómo es que ocurre esta conspiración. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse las heridas que los sirios le habían hecho peleando contra Hazael, rey de Siria. Y aquí hace un paréntesis bien grande, si te das cuenta, ahí está entre paréntesis toda esta recapitulación, algo que vimos al final del capítulo 8. Básicamente es lo que cuenta, ¿no? Empieza a hablar de Ocosías en el versículo 8, pero Ocosías va con Joram para hacer guerra nuevamente en esta región de Ramot de Galad. Ya había habido otra guerra ahí. Nuevamente ahora este nuevo rey de Siria, Hazael, viene a pelear contra Israel y están ahí en Ramot de Galad, pero dice que Joram fue herido en batalla y entonces regresa a Jezreel, donde estaba su casa, a curarse las heridas. Y continúa diciendo ahí, y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas a Jezreel. Entonces están estos hombres que están diciendo Jehú es rey, pero Jehú les dice, por favor no vayan, no le digan a nadie, todavía no es el momento, vamos a hacer un plan. Entonces versículo 16. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, veo una tropa. Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y diga, ¿hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir, también este llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Entonces sucede que va Jehú con los soldados que venían con él hacia Jezreel. Y el atalaya es aquel que está vigilando, ¿no? Probablemente desde el muro está viendo que no haya enemigos que vengan. Entonces ve que viene una compañía de soldados y dicen, pues alguien viene por ahí. Entonces, pues lo lógico es, pues envía a alguien para saber si vienen en son de paz o en son de guerra, ¿no? Y eso es lo que sucede. Y envía dos mensajeros para preguntar esto, pero los dos se quedan con Jehú. Y es que la respuesta es interesante porque al preguntarle, ¿hay paz? Él dice, ¿qué tienes que ver tú con la paz? Y es que realmente no hay paz en el reino de Israel, ¿no? Y es que la paz que encontramos en la Biblia va más allá de la tranquilidad, sino la paz que encontramos en la Biblia habla de reconciliación. Y es un pueblo donde solamente hay conflicto. De hecho, Santiago en su carta, él dice que de dónde surgen las guerras. Y dice, no es de sus pasiones que combaten en sus miembros. De ahí viene la guerra, ¿no? De un corazón que no está reconciliado con Dios.
Realmente nunca vamos a encontrar la paz fuera de Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que realmente para poder tener paz con Dios necesitamos ser justificados. Y una vez que tienes paz con Dios, entonces puedes tener paz con los demás. Al contrario de lo que dice el mundo, que tienes que tener paz contigo mismo. Pues no, porque realmente con quien te estás enemistado es con Dios. Y a quien has ofendido es a Dios. Y con quien te tienes que reconciliar es con Dios. Entonces, realmente no hay paz en el reino. Y puede ser que te identifiques con eso y dices: es que no hay paz en mi vida. Pues quizá tienes que considerar, primeramente, ponerte a cuentas con Dios y hacer la paz con Dios. Él está dispuesto a reconciliarse contigo. Y considera eso. Dios está dispuesto. Pero, regresando a la historia, si no lo haces, el juicio se va a ejecutar. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si no lo haces hoy, si no te reconcilias con Dios, el juicio tarde o temprano va a venir. Entonces, vemos a Jehú tomando a estos dos mensajeros y dice: pues vente conmigo. Y entonces llega hasta donde están ellos, pero el atalaya, esa persona que está vigilando, identifica a Jehú. Y Jehú era, te decía, alguien conocido, porque tenía una forma peculiar. Dice aquí: el marchar de Jehú, hijo de Nimsi. Y lo menciona su marchar, su forma de caminar. Y dice: porque viene impetuosamente. Y aquí vamos a empezar a conocer un poco del carácter de este hombre, Jehú. Porque como te dije hace un rato, Israel, el reino del norte, nunca tuvo un rey bueno. Entonces, aquí todo va empezando bien. Pero porque es Dios quien lo unge y este rey se deja ungir. Y estos príncipes lo proclaman rey. Y ahorita vamos a ver algunas otras cosas que empieza a hacer bien este hombre. Pero al final termina mal. Pero había algo en su carácter. Y este hombre es impetuoso. Es alguien agresivo. Es alguien que se deja llevar por su fuerza y su emoción. Entonces lo reconocen y dice versículo 21. Entonces Joram dijo: unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Y cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Lo que pensaba Joram es que dice: bueno, es Jehú, es alguien conocido, seguramente trae buenas noticias. ¿Recuerdas? Ellos se quedaron en el campo de batalla. Joram regresó a su casa a curarse las heridas. Entonces, creo que Joram está suponiendo, creo que trae buenas noticias. Y entonces le pregunta nuevamente: ¿hay paz? Y él respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Y algo que me llama la atención es que Jehú no duda en hablarle la verdad. ¿Sabes qué? No puede haber paz cuando hay pecado en tu vida. Y eso lo tienes que saber. No puede haber paz cuando no te has reconciliado con Dios, cuando estás viviendo una vida de pecado. Y es muy claro aquí. Le dice: ¿cómo puede haber paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Es una mujer idólatra que ha llevado al pueblo a fornicar. Esto es, a rendir culto a otro Dios, a serle infiel al Dios de Israel. Dice: ¿cómo puede haber paz? No puede haber paz así. Y sabes, no puede haber paz en tu vida si no te arrepientes de tu pecado. Y creo que cada uno de nosotros conocemos aquellas cosas que están ahí. Lo hemos visto las semanas pasadas, ¿no? Dios nos llama a examinarnos a nosotros mismos. Pero aún aquellas cosas que no vemos, no tiene que ser así. Podemos decirle: Señor, examina mi corazón y permíteme ver si hay pecado en mi interior. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y nadie puede decir: no, yo no he pecado, yo no soy tan malo. Qué mejor es examinar nuestros corazones y entonces venir delante de Dios.
porque no vamos a vivir en paz si sigue habiendo pecado en nuestra vida. Entonces, Jehú responde así. Entonces, versículo 23 dice: entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Se da cuenta inmediatamente. O sea, este no viene en paz. Este me está echando en cara el pecado. Entonces no viene en paz. Y dice: traición, traición, Ocosías. Pero Jehú entensó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón y él cayó de su carro, en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán: tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo: que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Entonces vemos a este hombre Jehú como un instrumento de Dios para ejecutar el juicio que había prometido a la casa de Acab. Pero este hombre no es cualquier persona, porque el hecho de que haya estado cerca de Acab le había permitido conocer algunas cosas. Leíamos hace rato lo que Elías, cuando Acab fue a tomar posesión de la viña de Nabot, cómo Elías le sale al encuentro y le da este juicio. Bueno, Jehú estaba ahí. Jehú estaba ahí escuchando el juicio contra Acab. Y entonces él hace lo que escuchó. Dice: ¿dónde lo tienes que echar? Pues ahí, donde debe ir, donde Dios dijo que iba a terminar la descendencia de Acab, en la viña de Nabot, ¿no? Dios de esta manera decide mandar el juicio hacia la casa de Acab. Versículo 27. Dice: viendo esto, Ocosías, rey de Judá, recuerdas, lo fue a visitar, salió a recibir a Jehú con él, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú, diciendo: herid también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur, junto a Ibleam, y Ocosías huyó a Megido, pero allí murió. O sea, salió mal herido, pero llegó hasta Megido y ahí muere. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios, será quebrantado. ¿Qué crees que podía pasarle a Ocosías estando con Joram? Pues fue quebrantado, como él. Ahora, creo que otra razón por la que Jehú también persigue a Ocosías es porque recuerdas que tenían parentesco. De hecho, Joram es tío de Ocosías. Ocosías era hijo de Atalía, hermana de Joram. Entonces, este parentesco que tenía lo hacía igualmente sujeto al juicio que Dios había dictado. No podía ser libre de este juicio, porque Dios le dijo a Jehú: vas a acabar con toda la familia de Acab. Entonces eso incluía también pues al nieto de Acab, que era Ocosías. Entonces, como el unirse a esta familia trajo muerte. Y sabes una cosa, esto me lleva a pensar que ninguno de nosotros podemos ser libres del juicio que Dios ha prometido a todo pecador, porque venimos del mismo hombre, de Adán, ¿no? ¿Va a venir el juicio sobre nosotros? Sí, a menos que deposites tu confianza en Jesús, porque Él ha recibido el castigo en nuestro lugar. Y si ya lo has hecho, entonces eres libre de condenación. Pero si no lo has hecho, entonces tú mismo vas a pagar delante de Dios. Ok, entonces Ocosías también muere ahí. Y dice versículo 28: y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en el sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Ahora, la semana pasada
vimos el capítulo 8 y al final del capítulo 8 habló de Ocosías, de este que estamos viendo cómo muere aquí igual en batalla, porque podemos decir, bueno, y que él tenía la culpa de que fuera nieto de Acab. Él no eligió ser nieto de Acab. Pues no eligió ser nieto de Acab. Sin embargo, sí eligió el camino que llevar. Fíjate, en el versículo 27 del capítulo anterior, decía así: anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Sí, hizo lo malo, pero él decidió andar en ese camino. Acompáñame a Segundo de Crónicas. Ahí en Segundo de Crónicas, como sabes, aquí nos habla un poco más de los reyes de Judá. Y déjame leer ahí en el capítulo 22. Después de que muere Joram, lo leímos también, cómo fue esta muerte de Joram terrible, cómo Dios le da una enfermedad de los intestinos y después dice que muere de una enfermedad muy penosa, ¿no? Miserable, ¿no? Y te decía que incluso la gente de Judá ya no deseaba más, ya no lo quería con ellos, ¿no? Fue muy triste, ¿no? Esa historia. Y en el versículo 22 habla de Ocosías. Y dice: los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Nos dice que Ocosías era el hijo menor. Regularmente el que reinaba era el mayor, ¿no? Bueno, dice, cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, más bien nieta de Omri, ¿no? Dice, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Te decía hace un rato, la esposa es influencia para el esposo, pero las madres enseñan a sus hijos y son una gran influencia a sus hijos. ¿No? Qué importante es esto, porque aplica completamente a nosotros. Y mira, esta mujer Atalía dice, le aconsejaba impíamente. ¿Cómo aconsejas a tus hijos? ¿Bíblicamente? ¿Conoces al Señor para darle a tus hijos un consejo que los libre de la muerte? Porque déjame seguir leyendo. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Nuestros consejos pueden llevar a una persona a la muerte o a la vida, ¿no? Si tú eres madre, ¿cómo aconsejas a tus hijos? Consejos del mundo, porque, ¿sabes? Hay muchos consejos en el mundo, pero tenemos la palabra de Dios que nos puede dar guía para saber cómo aconsejar a nuestros hijos. ¿Qué es lo que escuchas? ¿De qué te estás alimentando? ¿Con qué puedes aconsejar a tus hijos? ¿Sabes? La Biblia es suficiente, yo estoy seguro de eso. A lo mejor puedes buscar el consejo de un psicólogo para poder ayudar a tus hijos. O a lo mejor algún libro de ayuda a adolescentes en esta sociedad y todo. ¿Sabes? Tienes la Biblia y es suficiente. Conoce al Señor y deja que Él te guíe. Y puedes aconsejar a tus hijos. Entonces, Ocosías fue aconsejado impíamente por su madre, pero también la casa de Acab le aconsejaba para su perdición. Ahora, no creas que estos consejos que le daban eran consejos precisamente en donde Ocosías viera su perdición, porque siempre los consejos se van a escuchar agradables, pero nunca te dicen el destino, ¿no? ¿A dónde te va a llevar ese consejo? Sigue diciendo versículo 5, y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramoth de Galat, donde los sirios hirieron a Joram. Y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramoth, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Eso ya lo habíamos leído. Dice, pero esto venía de Dios, para que Ocosías fuese destruido
viniendo a Joram, porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara a la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron y le dieron sepultura, porque dijeron: es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová, y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Termina muriendo Ocosías por mano de Jehú, pero Dios planeó este encuentro, ¿te das cuenta? Dios también iba a traer juicio sobre Ocosías. ¿Por qué? Porque Él decidió. Y es que, ¿sabes? Decidimos nosotros qué camino tomar. Y Dios te ofrece su salvación, pero tú decides. Dios no te forza, Dios no te obliga. Si tú quieres, puedes tomarlo. Ocosías decidió tomar el camino de los reyes de Israel y sufrió las consecuencias. Fue quebrantado junto con Joram. Al final dice que lo sepultan, dice el versículo 28, y sus siervos se llevaron en un carro a Jerusalén y allá sepultaron con sus padres en el sepulcro de la ciudad de David. En Crónicas decía que a causa de Josafat, porque Josafat fue alguien que anduvo rectamente delante de Dios. Entonces, por respeto a Josafat es que le dan esta honra a Ocosías. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Nos da el resumen. Ok, última parte, versículo 30. Dice: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita, y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Entonces viene y termina el juicio, el juicio ahora contra Jezabel, ¿no? Ya fue contra Joram, ya fue contra Ocosías, contra estos descendientes de Acab, pero ahora viene contra la mujer de Acab, Jezabel, ¿no? Y ya leímos cómo Elías había profetizado esto. Y algo interesante es que al final este hombre Jehú se da cuenta y dice: claro, pues es lo que Dios dijo. Este hombre es olvida, pero después recuerda, ¿no? Como se van dando los hechos, lo recuerda. Y es que veo en Jehú un hombre que solamente oye, pero no considera, ¿no? Y lo vamos a ver la siguiente semana, porque varias veces en el pasaje hemos visto que él ha reconocido que es conforme a lo que Dios ha dicho y conforme a lo que él había escuchado de parte por boca de Elías, ¿no? Pero como que de pronto se le olvida y necesita la evidencia para comprobarlo. Y bueno, déjame regresar ahí al versículo 30. Dice que vinieron a Jezreel, y cuando Jezabel oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Ella se arregla como toda una reina, ¿no? Y lo lógico es que si ya escuchó que ya hay un nuevo rey que ha sido ungido y que ya murió Ocosías, porque de hecho lo menciona, si ya murió Ocosías y Joram,
pues lo que corresponde es que ella muera también por ser de la familia de Acab. Pero esta mujer está tan endurecida del corazón que no se da cuenta de eso y quiere, por medio de sus métodos, tratar de persuadir a Jehú de que no le haga nada, ¿no? Pero en lugar de huir, se queda ahí, ¿no? Y dice que se pinta los ojos con antimonio, no sé qué sea eso, pero supongo que es algo de eso que ocupan las mujeres para pintarse los ojos. Y dice, y atavió su cabeza, eso se hizo un peinado, ¿no? Y se quiere ver bien, con toda la facha de realeza, ¿no? Y como la dureza del corazón hace que cuando te das cuenta, aún dándote cuenta que ya vas a morir, aún así te quieres ver como si no. Y es que el maquillaje es así, ¿no? El maquillaje oculta lo que realmente hay debajo, ¿no? Y es una apariencia. Y ella quiere mostrar una apariencia. Y entonces dice que se asoma a una ventana y cuando ve a Jehú le dice, sucedió bien a Zimri que mató a su señor. ¿Recuerdas a Zimri? Zimri fue uno de los reyes de Israel. Duró tan solo 7 días en el reino, ¿no? Después de Baasa tuvo un hijo que se llamó Ela. Y después este hombre Zimri, que era capitán de parte de los caballos, de parte de los carros de Ela, conspira contra Ela y lo mata. Y después Omri, que fue el papá de Acab, es ungido como rey y Zimri se quema fuego, quema el palacio y se suicida ahí dentro del palacio. ¿Recuerdas eso? Lo vimos aquí. Bueno, precisamente Omri fue el que mató a Zimri. Y esa es la pregunta que hace Jezabel, como intimidando a Jehú. Le dice, ¿le sucedió bien a Zimri que mató a su señor? ¿No? O sea, ¿tú crees que te va a ir bien tú habiendo conspirado contra Joram, tu señor? Pero Jehú no responde, él simplemente es, como te decía, un instrumento del juicio de Dios. Y dice, alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? Y dice ahí que algunos eunucos, los eunucos eran los siervos de los reyes. Y entonces dice que algunos 2 o 3 eunucos, ellos dijeron, pues yo estoy contigo, ¿no? Yo sí entiendo, yo sí me rindo. O sea, esta mujer es tan soberbia que no le importa, pero yo sí. Entonces él les dice, pues échenla abajo. Y la echan abajo y muere, ¿no? Qué muerte tan triste, ¿no? Muere así y después él ejecuta lo que Dios le había dicho, pasa a acabar también con Jezabel y la atropella. Pero otra característica de Jehú es esta. Fíjate ¿cómo poder llamarlo? No sé, como la falta de sensibilidad ante esto que ocurrió, porque esta mujer acaba de morir, ¿no? Acaba de matar él a dos reyes y ahora muere esta mujer de una manera terrible. Y versículo 34 dice, entró luego y después que comió y bebió, y te decía, es parte como su carácter, es un carácter que no le importa, ¿no? Completamente insensible. Entra y come y bebe como si nada pasara, ¿no? Y después, y es que, ¿sabes? Creo que Jehú se empieza a llenar como de soberbia porque puede hacer todas estas cosas. Y dice, mira, ahora ya estoy en Jezreel, estoy en la casa del que era el rey aquí, ¿no? Y está ahí adentro comiendo y bebiendo como si nada pasara. Y dice, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey, ¿no? Después de que ya comió, se acuerda, sí, de veras, no le dimos sepultura. Pero se cumple lo que Dios había dicho, porque llegan y no encuentran, dice, más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y esto es fuerte, ¿va? Pero ¿cuál era el juicio contra ella? La comerán los perros. Y eso es lo que sucede. Se la comen los perros. Ahora, en este tiempo donde sucede la historia, y creo que cualquier tiempo, ¿no? Era muy importante por lo menos darle una
sepultura, una buena sepultura a alguien que murió, ¿no? Buscarlo hacer de la mejor manera. Pero cuando no hay un cuerpo que sepultar, ¿no? ¿Cómo le vas a dar esos honores? Todo el mundo vio que se la comieron los perros, ¿no? El juicio llegó contra esta mujer que nunca, a pesar de la evidencia, porque recuerdas, Elías mató a los 400 profetas de Baal, ¿no? Y ocurrió este momento donde Dios mismo hizo que cayera fuego y consumiera el sacrificio, ¿no? Y Jezabel tuvo esa noticia y rechazó esa noticia. Tuvo la noticia de que tus profetas fallaron. Ellos, aunque estuvieron bailando y gritando a su Dios Baal, Baal nunca respondió, pero el Dios de Israel sí respondió. Tus profetas fallaron. ¿Y qué te acuerdas que hizo Jezabel? Empezó a perseguir a Elías. Una mujer que sí recibió el mensaje y que aún así, endurecida, orgullosa, sin ningún temor, ahora recibe lo que Dios había dicho. El versículo 37 dice: y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. ¿Sabes? En Romanos, acompáñame a Romanos 1. Pablo en el versículo 16, en Romanos, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. De eso se trata el evangelio, de creer y ser justificado por medio de Cristo. Y por eso dice Pablo: no me avergüenzo de este mensaje, porque tiene un gran poder, el poder de Dios para salvar a los hombres. Y fíjate lo que sigue diciendo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque es necesario el evangelio, porque la ira de Dios es real también. El evangelio es necesario para todos los hombres, porque Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios justo. Y por esa razón, porque Dios es un Dios justo y no va a solapar el pecado y no lo va a pasar por alto, sino va a juzgar a los hombres, es necesario el evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y se revela desde el cielo para fe, por fe y para fe, que necesitas solamente creer para que no recibas la ira de Dios. Necesitas creer. Pero ¿qué hace el hombre? Se endurece, ¿no? Y después quiere justificarse diciendo: es que yo no sabía. Pero fíjate lo que dice ahí: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué hacía Jezabel? ¿Recuerdas? Detenía con injusticia la verdad. Detenía con idolatría o quería hacer que el pueblo adorara a Baal cuando había una verdad, y quería encubrir con injusticia la verdad. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sabes? Todo el mundo, toda la humanidad, tenemos evidencia de que Dios es real. Nadie puede decir que no. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Y por qué dice que no hay Dios? No porque no haya Dios, sino porque es necio. Porque la evidencia ya está. Y dice aquí que se hacen visibles desde la creación del mundo.
Nadie ha quedado sin la evidencia de que tenemos un Dios que nos creó y a quien debemos dar cuentas. Y por eso dice Pablo, no tienen excusa. Todos nos vamos a enfrentar al juicio de Dios. ¿Sabías eso? Dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Todos nos vamos a enfrentar al juicio de Dios. Algunos nos vamos a enfrentar al juicio, los que hemos creído en Jesús, pero no será el mismo juicio para condenación, porque por medio de Cristo hemos recibido justificación. Pero sí nos vamos a enfrentar al juicio de Dios. ¿A cuál juicio? Aquel que va a examinar nuestro corazón y vamos a ser recompensados por nuestras obras. Pero de todas maneras enfrentaremos el juicio, ¿te das cuenta? Y creo que es importante eso, considerar, porque no tenemos excusa. Dios se ha revelado. Fíjate, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Idolatría. Y no es lo que estaba viviendo el pueblo, pero tarde o temprano llegó el juicio. ¿Sabes? La humanidad no tiene excusa. Y creo que nosotros que hemos creído, tenemos que ser como ese joven profeta que fue a hablar la verdad y fue a decir lo que iba a suceder. Y poder decirle a la gente, ¿sabes? El juicio viene. ¿Y qué mereces por tu pecado? La muerte. Pero hay salvación. Te van a decir loco. Pues qué bueno. Que te lo digan, ¿no? Que nos lo digan. Pero si tú a lo mejor llevas tiempo escuchando esto y a lo mejor dices, sí, está padre la Biblia y todo, pero no has rendido tu corazón a Dios. Y sigues postergando el momento de rendir tu corazón. Y dices mañana, así como Joram, que vio mucha evidencia y postergaba, ríndete ya. Porque el juicio viene y ciertamente dice aquí que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿no? Y volteas alrededor y dices, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa aquello? Porque la ira de Dios se revela, ¿no? Porque, ¿sabes? Dios ama a la humanidad, por eso dio a su Hijo. Pero Dios es justo, ¿no? Y va a pagar justamente a cada uno conforme a sus obras. Entonces debemos tener temor, ¿no? Y si no has rendido tu vida a Cristo, yo te invito a que lo hagas ya, ¿no? Y que consideres, ¿no? Y si ya lo hiciste, pues qué mejor que hables de este mensaje, ¿no? De salvación. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela, ¿no? Este capítulo que vimos es un capítulo creo que muy fuerte, ¿no? O sea, pura muerte. Y dices, ¿a quién le gusta eso? ¿No? Pero llegó porque ellos no rindieron su corazón, ¿no? Te decía, Joram vio evidencia. Ocosías tuvo un abuelo, Josafat, ¿no? Que mostró cómo servir a Dios, pero él decidió andar en el camino de estos hombres. Él decidió escuchar el consejo incluso de su madre y llevarlo a cabo, de estos hombres que le aconsejaban para su perdición. O Jezabel, una mujer pagana que terminó así, endurecida porque no quiso arrepentirse, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias porque una vez más nos recuerdas, Señor, que eres un Dios fiel a tu palabra. Y así como eres fiel en las bendiciones que nos prometes, también, Señor, en aquellas cosas que donde prometes condenación, tú prometes juzgar el pecado. Y Dios, que no lo ignoremos. Y Señor, que nos dolamos
de lo que se vive hoy en este mundo, Señor. Y que no sigamos callados, Señor, por el temor a que nos digan locos, por el temor, Señor, a que nos ataquen. Señor, que vayamos y anunciemos de esas buenas noticias, Señor, porque tú ya has dado salvación a este mundo. Pero también, justamente, derramas tu ira, Señor, sobre aquellos que te rechazan. Señor, yo te quiero pedir que como iglesia, que nos permites escuchar tu palabra, despiertes en nosotros ese deseo de ir a anunciar esas buenas noticias, Señor. De decirle a la gente que no van a encontrar paz en ningún lado, porque la paz solo se encuentra en Cristo. De decirle a la gente que necesitan arrepentirse, porque tu ira ciertamente va a venir sobre ellos si no se arrepienten. Úsanos, Señor, que podamos ser instrumentos, no de juicio como este rey, sino instrumentos de justicia, que llevemos estas buenas noticias, Señor. Y Señor, si hay alguien aquí, o hay alguien escuchando esto, Señor, que no ha rendido su corazón a ti, Señor, que hoy, Señor, pueda ser libre de la condenación eterna, que reciba tu salvación. Por favor, Padre, haz tu obra, Señor, en nosotros, Señor, de tal manera que nos rindamos cada día más y más a ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.